Bueno, Javier, ya se nota que en este país se acercan las elecciones. Estamos a 8 meses, más o menos, un poco más. Sí, ¿A cuánto? sí. Estamos, sí, como 8 meses, 6, porque estaría en febrero, 8, serían 10. las primeras elecciones. Exacto. Municipales. A 8 meses de las elecciones, pero ya estamos a la vuelta de las elecciones, Sí. lo que tiene que ver con República Dominicana, por la manera en la que nosotros desarrollamos este tipo de procesos. Y lo que se espera es que a partir de esta semana haya crispación de ánimos por diferentes razones. A los alrededores del Congreso, grandes expectativas con relación a la posibilidad de que se intente imponer un proceso de reforma constitucional y por tanto se espera no solamente que dentro del Congreso haya movimientos, sino también afuera. Pero también entre las organizaciones políticas que aprovecharon el plazo del sábado pasado para terminar de depositar sus reservas, la reserva del 20% o hasta el 20% que le concede la ley de partidos para hacer las reservas de candidaturas, ahí también puede haber dificultades. El Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Moderno, el Partido Liberal Reformista y el Partido Humanista Dominicano fueron las organizaciones políticas que de manera formal hicieron reservas de candidaturas de cara a las próximas elecciones. Un dato que llama la atención es que entre el PLD y el PRM hay grandes diferencias en la manera en la que hicieron sus distribuciones. Ambas organizaciones políticas aprovecharon esa cláusula o la forma en la que está redactada la ley de partidos para asumir que la reserva del 20% no es por nivel, sino en la totalidad de las candidaturas. Si bien es cierto que hicieron un reparto a los diferentes niveles, llama la atención que, contrario a lo que se esperaba, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, solo se reservó 2 senadurías y 47 plazas de diputados, la mayoría de los cuales, según lo que dicen sus autoridades, estarían reservados esos espacios para las alianzas, que esto coincide con el discurso que ellos habían expresado a través de su reunión del comité político, que aprovecharían ese 20% básicamente para las alianzas y una que otra candidatura de su partido que ellos consideren que no necesitará ir a competencia o que les interese mantener la reserva. No se especifica de manera clara en cada uno de esos espacios quién se queda, porque en realidad lo que se reserva es el espacio, pero no se dice quién va o con qué alianza o con qué partido se utilizaría. Simplemente se reserva ese espacio y ese espacio no va a las primarias. Ahora, a diferencia de lo que se esperaba con el PRM sí que hizo una gran reserva de candidaturas de los puestos altos. Entre ellos se reserva 29 de las 32 senadurías, lo que significa que es un número extraordinariamente alto, es casi todo el Senado. El 90%. Sí, o más, porque 29 de 32, y se reservan 112 plazas en la Cámara de Diputados, de los cuales obviamente ahí están las 51 diputaciones que hoy en día tienen. Y esto es importante en el caso del PRM, porque es un partido que ha dicho que piensa hacer las cosas de manera diferente. Sin embargo, se sabe desde el pasado fin de semana que una de las razones por las que se reservaron las 51 diputaciones que hoy en día tiene esta organización política es porque continúan los aprestos reeleccionistas en el Congreso Nacional y es una forma de darle apoyo y de garantizar a los congresistas que están del PRM, que están hoy en día en la Cámara de Diputados, que tendrán su plaza asegurada y que por tanto no tendrían razones para vender su voto. Y eso es preocupante, Javier, porque nos demuestra que el compromiso de mucha gente, o en los partidos políticos se entiende que el compromiso de mucha gente no necesariamente está relacionado con los valores o con los principios de esta organización política, sino que existe la facilidad de que los miembros de un partido, simplemente por mantenerse con el estatus que le concede el mantenerse en el Congreso Nacional, son capaces de vender su voto independientemente de los principios que se valorarían o que podría valorar la población. Eso es preocupante viniendo de una organización política que dice que va a hacer las cosas distintas, que promueve una forma de gobernar diferente,
no deja de ser una estrategia política aceptable y digamos que se reconoce qué es lo que se está buscando, ¿no? Es una habilidad de una forma de garantizar que la gente no se le vaya, pero cuando tú te vas al fondo, lo que estamos diciendo es, no tenemos garantía de que nuestra gente va a respetarnos. Obviamente ahí estoy metiendo a todo el mundo en el mismo saco porque no iban a reservar a unos sí y otros no, o con quien tuvieran dudas, sí, y a los que estaban garantizados su voto en contra de la reelección, entonces no lo iban a premiar de igual forma, pero la verdad es que nos vamos al fondo de la decisión y volvemos a lo mismo. Estamos hablando de que el PRM se ha reservado 112 diputaciones que no irían a competencia y que por tanto no se tendría ni siquiera ese concurso que se espera y esa movilización de ciudadanos para votar en las diferentes demarcaciones y de esa forma obtener las candidaturas. Claro, habría que ver cómo se hizo la distribución, porque en el caso del PLD, por ejemplo, se distribuyeron por número, o sea, recordemos que digamos que se puede competir por más de un diputado en cada demarcación, pero tomando en cuenta que son 112, el número es bastante alto. Así es. Hay que recordar, Amelia, cuál fue el propósito de este tema de la reserva de candidaturas y cuál fue el propósito en la propia ley de partidos políticos de establecer mecanismos democráticos de elección de candidatos. En la historia política de nuestro país era muy conocido que los partidos políticos, sobre todo la cúpula de los partidos políticos, determinaban quiénes iban a ser los candidatos en la mayor parte de los cargos, sobre todo en los cargos más importantes, y se hablaba de que uno de los retos que tenía o que tiene el sistema político de la República Dominicana es romper con esa tradición centralista, autoritaria, poco democrática al interior de los propios partidos políticos, porque si bien es cierto que la República Dominicana demanda de un Estado y de una sociedad más democrática, este Estado más democrático supone que las organizaciones políticas que compiten en los procesos electorales de nuestro país sean a su vez instituciones democráticas, porque tú no puedes desde el Estado promover relaciones democráticas si dentro de la organización política eres incapaz de llevar a cabo procesos democráticos que impliquen primero, fortalecer esa organización política y, en segundo lugar, crear esa cultura democrática que tiene que reflejarse en el Estado. ¿Por qué digo todo esto? Porque las expectativas del pueblo dominicano era aprobada una ley, como la ley de partidos políticos, se obligaría a los partidos a llevar a cabo procesos internos que sean democráticos. La legislación dominicana no avanzó todo lo que se esperaba en ese sentido, porque recordemos que para elección de candidaturas se establecieron las distintas modalidades, que es las primarias simultáneas, abiertas y cerradas, que son procesos democráticos, pero se dejó en la misma ley el tema de las asambleas de delegados, el tema de convención, e incluso la cuestión inconcebible a esta altura del juego de que se puedan escoger candidaturas mediante encuestas. Pero bueno, se avanzó en el tema de establecer en la legislación las primarias como un modo que tienen los partidos políticos para seleccionar candidatos. Y al mismo tiempo, y aquí sí se empalma con lo que hemos estado diciendo, en la legislación se logró este artículo que establece que los partidos políticos no pueden reservarse más del 20% de las candidaturas, precisamente para impedir que los partidos y la cúpula de los partidos decidieran cuáles iban a ser sus candidatos en los principales cargos. Y por eso nosotros hemos insistido de este programa, que lamentablemente no está del todo claro en la ley electoral, pero sí es el espíritu, en la ley de partidos políticos, perdón, pero sí es el espíritu, el propósito. Hemos insistido en que ese 20% de la reserva sea para los distintos niveles, de forma tal que aquellos cargos o niveles que son más importantes en términos de
la capacidad o la competencia de tomar decisiones en el Estado, como son los cargos en el Congreso, diputados, senadores, el tema de las alcaldías, de manera que estas candidaturas no se las reserven los partidos políticos en su totalidad, sino que se reserven el 20% a estos distintos niveles. Eso era lo que se entendía como un paso de avance. Recuerdo que criticamos con mucha fuerza la propuesta que hizo la tendencia de Leonel Fernández dentro del PLD de que se reservaran todas las candidaturas para los actuales legisladores como una forma de lograr cierta negociación a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y bueno, y el PLD, como tú señalabas, decidió no aceptar esta propuesta de Leonel Fernández. Y sí sorprende que el PRM se haya reservado las principales candidaturas a los distintos niveles. Y ya tú dabas el dato de esa 29 senadurías de 112 diputados, que significan casi el 60% de los cargos a diputados en el Congreso Nacional, pues estamos hablando de 112 de 190 diputados. Hay 51 alcaldías de las 158 alcaldías en todo el país. Se reservaron 44 directores de distritos, 373 regidores y 217 locales. Pero el grueso está a nivel del Congreso y a nivel de alcaldías. Y en una estrategia, como tú señalas, que responde a un doble propósito. Al propósito de garantizarles y reservarles los cargos legislativos a los actuales diputados y actuales senadores, son dos que tiene el PRM, pero al mismo tiempo se reserva ese nivel alto de candidaturas al Congreso en una línea que ha abierto el Partido Revolucionario Moderno de alianza con organizaciones políticas y con movimientos y organizaciones de sociedad civil y personas independientes que ya nos ha llegado la información de que se le han estado ofertando candidatura para que vaya en la lista del Partido Revolucionario Moderno. Pero en el caso de aquellos que no pertenecen a organizaciones políticas no pueden ir si no es a través exactamente de un partido. En el caso del PLD, como tú ya señalabas, ellos se reservaron 2 senadurías, 47 diputados, 5 diputados nacionales, 7 de ultramar, 20 al Parlacén, 20 suplentes a diputados al Parlacén, 32 alcaldías, 158 vicealcaldías, 325 regidores. Acá lo que, bueno, tú lo señalabas, lo que se espera es que los mismos aliados del PRD que en la actualidad ocupan algunos de estos cargos puedan optar como candidatos sin necesidad de ir a una competencia interna con otros precandidatos del PLD, y los actuales diputados de esa organización política y senadores todos tendrían que ir a una competencia interna en la primaria cerrada que tiene esta organización política. Sí llama la atención que se reservan todos los cargos de diputados nacionales, que son 5, los 5 fueron reservados, los 7 diputados de ultramar también fueron reservados, y los 20 candidaturas a diputados al Parlacén también fueron reservadas. Es decir, estos cargos no van a competencia. Usualmente esas candidaturas se utilizan precisamente para los aliados o para discutirla con los aliados. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, a diferencia del PRM, sí se conoce cómo estarían distribuidas las candidaturas a diputados que se han reservado. En el PRM esa distribución no está tan clara, tomando en cuenta que son 112 de los 190 elegidos, porque son 190 que van al Congreso, pero en realidad cada boleta de una organización política tiene hasta 4 propuestas, pero tienen una
numeración y tienen un orden establecido. Lo que hizo el PLD fue que dijo, en tal demarcación nos reservamos uno, en tal demarcación, ajá, y en el PRM no conocemos cómo se está haciendo esa distribución, sí, que sería importante. Sí, también, Javier, es relevante decir que para todo torneo electoral, las alianzas existen y no van en contra de lo que tiene que ver con la vida democrática de una organización política. Lo que quisiéramos es que se haga de la forma más transparente posible, ojalá, y los acuerdos que se hagan entre las organizaciones políticas o con las personas que se sumen a una boleta sean en base a una propuesta electoral y no exclusivamente en base a una popularidad ganada dentro de una demarcación que no se corresponda con una línea político-partidaria o con una propuesta que pueda beneficiar a los residentes en un territorio. Eso sería importantísimo. También es relevante decir que las reservas, conforme a lo que establece la ley de partidos, se hacen antes de que se abra la campaña o la precampaña. Y ahí usted tiene que tomar una decisión pensando a futuro sin necesariamente haber visto cómo se desarrolla la competencia electoral o cómo avanzan las precandidaturas de la gente que usted tiene incluso dentro de una demarcación. Por eso entendemos también que es saludable ver cómo los partidos políticos hacen una vida interna durante todo el periodo de los 4 años que dura un gobierno, porque la vida de un partido, de una organización política, no empieza y termina cuando hay elecciones. La vida de una organización política también se tiene que desarrollar a lo largo de esos 4 años, que es lo que le van a permitir decir con cuánta gente cuenta, cuál es su liderazgo. Entonces vamos a ver cuál es el resultado final de este proceso. Ya sabemos, y estamos hablando de la distribución que han hecho el PLD y el Partido Revolucionario Moderno, porque son las dos organizaciones que hicieron una distribución mucho más grande, que ya tienen representación directa en el Congreso en amplia mayoría, y por tanto ver las reservas nos permite ver por dónde va caminando estos dos partidos que hasta ahora son los que tienen, todas las encuestas muestran que tienen una mayor intención de voto. Para esta semana, lo decía hace un momento, se espera que haya mucho movimiento en el Congreso Nacional. Han rodado varias bolas desde hace 2 semanas o 3 de que en cualquier momento se va a someter un proyecto de reforma a la Constitución y que se está esperando un palo acechado. Y por eso decimos que se comprende la decisión del PRM, que es una decisión política de reservarse a sus 51 candidaturas, aunque es cuestionable desde el punto de vista que ya dijimos hace un momento, ¿no? Ese intento de marcar una diferencia, pero no sabemos si contamos con nuestra gente. Y para que no se nos vayan, vamos a garantizarle esa candidatura. Eso te hace pensar en el tipo de clase política que tenemos ahora mismo. En el PLD, gente disgustada, porque le han reservado todo a los aliados, pero para los miembros del partido directamente, muchos dicen que no. Aunque hemos insistido en que la cúpula del partido dijo cuáles espacios se reservó, pero no asignó personas, y por tanto existe la posibilidad de que algunos PLDistas, miembros del partido, se beneficien de esa reserva. En el Congreso se espera movimiento de gente que va a ir a protestar en contra de la reforma, y sigue llamándonos la atención el discurso reeleccionista que promueve 2 cosas. Que Danilo Medina es el único del PLD que les garantiza ganar en la primera vuelta, como si ese fuera un problema del país y no del partido. Ese es uno de los temas. Y el otro tema, que si el transitorio que colocaron en base a un acuerdo político, los mismos que se beneficiaron de la reelección, yendo como candidatos directos para el Congreso en este año o en este periodo, que son los que están ahí, los congresistas que están ahí, ahora dicen que es inconstitucional el transitorio que benefició a Danilo Medina. Eso me hace pensar que si para el día de hoy se entiende que es discriminatorio que Danilo Medina, después de haber gobernado 2 periodos consecutivos, tal y como establece la Constitución, y como se promovió esa reforma constitucional que le permitiría 2 periodos consecutivos y nunca más, si ese argumento entonces lo vamos a tener si él repitiera, y cuando digamos, bueno, 2 periodos consecutivos y nunca más, pero el presidente de turno en ese momento es la única persona que de manera discriminatoria no se le va a permitir repostularse. Entonces, el mismo argumento lo vamos a usar de por vida, porque cuando la reelección se prohíbe a partir de un periodo X,
el único afectado es el que está en el poder. ¿O eso es nuevo? Parecería que eso es inconstitucional a partir de ahora y los derechos de los ciudadanos se regulan. Y lo que ha hecho esta Constitución y todos los que participaron en ese acuerdo, sobre todo los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, lo saben. Y es cuestionable que no se pueda creer en nada de lo que plantea la clase política dominicana, cuando todos los que hoy en día hablan de inconstitucionalidad, hablan de discriminación, hablan de afectación, son los mismos que se comprometieron con este país y con el Congreso de que si el presidente Danilo Medina resultaba reelecto, ese periodo de ahora sería considerado como su segundo mandato y por tanto se iría para su casa. Y el primero que habló de no abrir los espacios para la reelección fue Danilo Medina cuando era candidato para el 2012, ya veremos por dónde vamos. Si a esta clase política de la República Dominicana no le interesa la institucionalidad, la responsabilidad de que esto se respete cae sobre el pueblo dominicano en sentido general. Si esta reforma constitucional se atraviesa simplemente para favorecer los intereses políticos partidarios de un grupo y no en beneficio de la nación, la responsabilidad cae sobre el pueblo dominicano si esto ocurre, no es en más nadie. Así es, eso es un tema que tiene que definirse rápidamente, a la mayor brevedad. Recordemos que los plazos están ahí, el 22 de agosto todos los partidos políticos deben inscribir sus candidaturas, en no más de 60 días el país debería ya tener tranquilidad respecto a este tema y ojalá se creen las condiciones para que no tengamos que seguir recurriendo a una discusión de si lo que dice la Constitución es o no es, o de si hay que reformar nueva vez la Constitución. Hay que ir promoviendo y creando esa cultura de respeto constitucional que hace falta en la República Dominicana y concluir, Amelia, que el próximo día 7 de julio abre la pre-campaña electoral. Costó mucho, sobre todo ya eso se hizo en la última fase, el que la Junta Central Electoral tuviera cierto control y regulación para impedir que se estuviera realizando campaña. Lo hizo al final y se respetaron decisiones de la Junta Central Electoral. Lo que requerimos es que la Junta con firmeza haga que se respete lo que está establecido en la ley. Y recuerdo esto, la apertura de la campaña, la pre-campaña el próximo 7 de julio, porque la ley es muy clara respecto a qué tipo de campaña es la campaña permitida durante el periodo de pre-campaña. No es cualquier campaña, no estamos de cara a una campaña para las elecciones nacionales, sino una campaña para las primarias de los partidos políticos. Por eso la ley, en su artículo 43, y lo reitero, dice: la pre-campaña política es un proceso limitado a lo interno de los partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos. Por tanto, se limitará a participación de candidatos y voceros, por invitación de programas de medios de comunicación, a actividades y reuniones en recintos cerrados y a otro tipo de elementos, quedando prohibido las pinturas en las calles, los cruzacalles, los pinturas de postes, las vallas, etcétera, etcétera, y cualquier tipo de campaña de promoción general de los candidatos. Es importante que eso se tome en cuenta para que la Junta Central Electoral, desde el principio del inicio de esta pre-campaña, controle esa actividad que sabemos y estamos seguros va a ser bastante intensa en materia de promoción de candidatos. Vamos a...